El presidente Petro lo que está buscando, vuelvo y le insisto, es una norma de reelección, como pasó en Venezuela hace muchos años, con el ánimo de perpetuarse en el poder. Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy en una entrevista para Pulso acerca de la constituyente que está proponiendo recientemente Gustavo Petro y nos gustaría entonces que usted iniciara presentándose, por favor. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación de Pulso. Un honor para mí poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es David Luna, soy senador de la República y tengo la enorme convicción y el inmenso honor de hacer oposición, no daño. Perfecto, senador. Empezamos con la primera pregunta y es, bueno, en los últimos días, tanto su discurso en la instalación del Congreso como en días previos, pues usted ha manifestado mucho su oposición a esta propuesta del presidente de hacer una nueva constituyente para el país. Nos gustaría entonces preguntarle cuáles son sus principales razones para oponerse a este proyecto. Yo no estoy de acuerdo con convocar una constituyente, entre otras razones porque la Constitución del 91 es joven y está más viva que nunca. Fue producto de un acuerdo de paz, de un gran acuerdo nacional y la ayudó a construir nada más y nada menos que el partido en el cual militó durante tantos años el presidente Petro, como es el M19. En segundo lugar, el presidente Petro durante la campaña en más de 8 oportunidades dijo no convocar o no querer convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque dijo quería respetar las reglas democráticas. Por eso sorprende mucho su interés y yo creo que la constituyente que quisiera convocar el presidente Petro lo único que busca es, en primer lugar, autorizar su propia reelección, lo que creo cambiaría las reglas de juego y sería un atentado contra la democracia. Y en segundo lugar, lograr que exista una norma que yo denomino de punto final para que los grupos al margen de la ley, muchos de ellos dedicados al terrorismo, puedan resultar con un perdón y con un olvido. Y eso claramente va totalmente en contravía de lo que consagra el Acuerdo de Roma, que es la justicia penal internacional. Yo le pido al presidente Petro, como lo dije en el discurso del 20 de julio, que recuerde que el verdadero cambio es hacer, no retroceder. Tiene 2 años para poder ejecutar el presupuesto que se está quedando en las arcas cuando no se lo roban y con él pudiese resolver muchos de los problemas que hoy tienen los colombianos en la calle y más bien concentre sus fuerzas en ello y no en tratar de seguir dividiendo y polarizando al país. Vale, senador. Y precisamente hablamos de que, pues, entre los principales argumentos que tiene el gobierno para apoyar o para incentivar esta constituyente es lo que usted mencionaba, ¿no? Que las reformas no están saliendo adelante, que hay problemáticas, pues, afirma el presidente, de pronto estructurales que requieren entonces de una constituyente. Me gustaría preguntarle entonces si cree que la constituyente es una buena salida para los 7 pilares, 8 pilares que él propone con respecto a educación, a reforma agraria, a reforma política. Entonces, ¿cuál es la respuesta que usted le daría frente a lo que él dice es una necesidad de constituyente para solucionar esos problemas que tiene el país? Lo primero es que hay que recordarle al presidente Petro que el Congreso es un órgano autónomo, que no es empleado ni depende del presidente y del Ejecutivo. Todos los presidentes en la historia presentan reformas. Unas le salen adelante, otras no. Y yo creo que el Congreso de la República, incluso con el concurso de la oposición, le ha dado herramientas al presidente Petro para gobernar. En segundo lugar, la Constitución del 91 contempla con claridad todos los temas que él menciona son necesarios de incluir. Es más, yo estoy absolutamente convencido que hay que desbogotanizar Colombia, regresándole a los departamentos y a los municipios su autonomía, su capacidad de decidir. Y para lograrlo no se necesita una reforma constitucional. Yo estoy absolutamente convencido que hay que fortalecer la educación pública y para lograrlo no se necesita reforma constitucional. Se requiere de voluntad política entregando los recursos, uno, para que la infraestructura educativa mejore y dos, para que los profesores puedan crecer en el escalafón. Tres, yo creo que evidentemente debe haber una responsabilidad política mayor, pero para lograrlo no se necesita reforma constitucional. Simplemente decir que quien cometa errores responda por él. Por ejemplo, en estos casos de corrupción con la unidad del riesgo y la plata de la Guajira que está enfrentando el presidente Petro. Entonces, a mí me parece que los 7 puntos son puro discurso y lo que busca todavía es lograr tramitar una posibilidad para que la reelección quede autorizada. Y yo a eso no le jalo
como tampoco le jalo a lo que se conoce como fast track, que es un mecanismo para brincarse lo que ya está contemplado en la Constitución. Vale, senador. Y a propósito entonces del tema, al presidente le quedan cerca de 2 años para culminar su mandato y me gustaría preguntarle, usted como senador, ¿qué tan probable o qué tan viable, o bueno, si la pregunta concisa es qué tan probable crea que sea que Petro pueda adelantar una constituyente? ¿Es probable, digamos, por vías legales que en 2 años se pueda cumplir este proyecto o tendrá que convertirse en una propuesta para el 2026 por parte del pacto histórico? Claro que es probable y por eso la advertencia y por eso la preocupación. El presidente perfectamente podría emitir un decreto desde mi punto de vista inconstitucional para convocar esa constituyente, porque él sabe que las mayorías en la Corte Constitucional el próximo año comienzan a cambiar. Pero dos, el presidente dice que su gobierno es eficiente y perdió los Juegos Panamericanos en Barranquilla, tiene el más bajo recaudo de los últimos 20 años, tiene la más baja ejecución presupuestal de los últimos 15. Eso demuestra que el gobierno y Petro particularmente deberían dedicarse a resolverle los problemas a la gente, las altísimas tarifas en el Caribe, las graves situaciones de orden público en el Cauca, en Arauca, en norte de Santander, la no ejecución de la plata del agro para tener alimentos más económicos. Yo creo que el presidente debería echar menos discursos y hacer más. Y por eso en el discurso del 20 de julio le dije, el verdadero cambio es hacer, no retroceder. El país está perdiendo una oportunidad para generar mayor empleo, mejor remunerado, que la gente no se vaya del país. Y para lograrlo necesitamos confianza, no incertidumbre. Por la misma línea, quería preguntarle, entonces el hecho de que el gobierno en este momento adelante labores para impulsar una constituyente, ¿involucraría entonces que se descuiden otros aspectos, tanto en economía como en inversión social, o se podrían llevar de la mano? No, es simplemente decretar, no querer seguir gobernando para concentrarse únicamente en una constituyente que no sabemos cómo va a terminar, que seguramente puede atentar contra las libertades obtenidas por los ciudadanos en el 91 y que va seguramente a acabar con muchos de los derechos que hoy son consagrados como fundamentales. Yo creo que ese es un disparate que lamentablemente da mucha herramienta para una campaña política, pero poca para resolverle los problemas a los ciudadanos. Por eso he insistido en que el presidente debería concentrar sus esfuerzos en gobernar y en asumir posiciones. Yo, por ejemplo, también creo que hay que preocuparse por los asuntos internacionales. Ojalá el conflicto entre Israel y en Gaza pues termine, o en Rusia y Ucrania termine. Pero es que acá también tenemos una serie de conflictos que lamentablemente la propuesta de paz total los está es avivando y no resolviendo. Entonces sí, evidentemente una constituyente cambiaría las prioridades del Estado y no resolvería los problemas de los colombianos. Y ahora hablando, digamos, de estas personalidades políticas que pese a ser oposición, le han querido de pronto, pues digamos, llevar la cuerda a Petro. Por ejemplo, el caso de Vargas Lleras, me gustaría preguntarle entonces, ¿qué tan prudente sería, así como usted también ha hablado mucho de acuerdo nacional y de realmente sentarse en la mesa con el gobierno, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda hacer una constituyente en un diálogo nacional que se escale más allá de simples intereses del pacto histórico, por ejemplo? No, no creo, porque lamentablemente la invitación del presidente Petro desde hace 2 años a construir un acuerdo nacional se quedó en eso, en palabras, en discursos. Nunca hubo convocatoria por parte de él y cuando nosotros presentamos alternativas para la fracasada reforma tributaria que hoy tiene a los colombianos ahorcados o cuando presentamos alternativas para meter las EPS en cintura y llegar con la salud a las regiones más apartadas, ni siquiera tuvimos la posibilidad de intercambiar opiniones, se descartaron de hecho. Entonces lo propio pasa con la constituyente. El presidente Petro lo que está buscando, vuelvo e insisto, es una norma de reelección, como pasó en Venezuela hace muchos años, con el ánimo de perpetuarse en el poder. Y yo creo que Colombia lo que tiene que entender es que uno debe defender la libertad de prensa, la posibilidad que tienen los periodistas de decir lo que consideran soportados en las pruebas, debe defender la institucionalidad, debe recuperar el terreno perdido en materia de seguridad y tenemos que dar una lucha frontal contra el hambre, contra la pobreza, contra la inequidad, que la podríamos trabajar, sí,
en un acuerdo nacional, pero no para eso se requiere modificar la Constitución. Y más allá de este tema que usted menciona de la reelección, que de pronto usted considera que es uno de los principales objetivos de esta constituyente, ¿qué otras consecuencias podría traer precisamente que se adelante por decreto una constituyente o incluso que se dé por medios legales, pero que lo adelante un gobierno como el de Gustavo Petro? Yo le insisto que lo que busca la Constituyente es la reelección y una ley de punto final para generar perdón y olvido con las bandas del crimen organizado. Pero, dicho eso, y dejando la alerta clara y contundente, lo que creo que el gobierno está buscando es una alternativa distinta a tramitarla por el Congreso de la República. ¿A través de qué? De un decreto con fuerza de ley, esperando que la Corte Constitucional ese análisis, esa evaluación, pues pueda darles un visto bueno. Y a mí eso es lo que verdaderamente me preocupa, que terminemos todos inmersos en una constituyente, convocando unas nuevas elecciones para elegir a los constituyentes con unos cambios cosméticos que tienen finalmente pues una trascendencia enorme, que es romper las reglas de juego. Al presidente Petro lo eligieron para 4 años. Lo que es lógico es que termine su periodo y pues puedan las elecciones volverse a dar. Me parece que eso es lo que todos los colombianos que creen en la democracia están esperando. Cambiar las reglas de juego, ni en el momento de Uribe, ni en el momento de Petro, es lógico, tiene sentido. Eso es atentar literalmente contra la democracia. Yo fui representante en el año 2006 y en ese momento voté en contra la reelección del presidente Uribe. ¿Por qué? Porque consideraba era un atentado contra la democracia. Lo propio he manifestado haría en una constituyente del presidente Petro, que vuelvo e insisto, busca en la reelección presidencial. Y ya para ir cerrando un poco, pues me gustaría hablar sobre la Constitución del 91, que usted también defendió mucho en la instalación del Congreso, y es qué falencias usted reconocería de esta Constitución y de qué manera se podrían arreglar sin necesidad de recurrir pues a otra Asamblea Nacional como se hizo hace varias décadas. Mire, en el 2007 hubo una reforma a la Constitución que le restringió libertades a la descentralización, o sea, a los departamentos y a los municipios. Hay que volver a la esencia de la Constitución, regresando la autonomía, en el entendido que somos un Estado unitario, a los departamentos y a los municipios. En ese entonces se decía que había que restringirles esa autonomía que porque allá se robaban la plata. Y es que en Bogotá no se la siguen robando. ¿Qué tal esto que estamos viviendo con el escándalo de la unidad del riesgo a propósito de La Guajira? No tiene perdón de Dios. Hoy en día hay redes sociales, hay vedurías, hay jóvenes que se preocupan por el estado de sus departamentos y harían control estricto. Yo creo que esa es una primera y muy importante parte a desarrollar. Hay que desbogotanizar Colombia. En segundo lugar, yo creo que en la Constitución está establecido los mecanismos necesarios y suficientes para luchar frontalmente contra el cambio climático. Menos discurso y más acción. Hay que proteger nuestras cuencas, nuestros parques naturales, nuestras cordilleras, pero para lograrlo hay que ver de qué manera se puede construir, obviamente, una agricultura sostenible, una minería sostenible, no simplemente acabar con ella. Mire usted, llevamos diciendo que la energía eólica, la solar, son la solución y los parques de La Guajira ya cerraron su operación sin siquiera haber comenzado la misma. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy grande entre el discurso y el hecho. Se habla mucho y se hace poco. Hay que gobernar. Eficiencia es ejecutar. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. Pues creo que con estas preguntas que usted ha respondido de manera muy concisa, muy práctica y de verdad le agradezco muchísimo. Creo que esto sería fundamental. La idea es pues hacer lo que le contaba, un especial hablando sobre la constituyente con posiciones políticas de senadores como usted y pues también con expertos en el tema que nos puedan hablar un poco sobre qué es la constituyente. Entonces considero que por ahora, de verdad, muchísimas gracias. Julián, muchas gracias. Un abrazo para todo el equipo de Pulso y como le decía, un honor estarlo acá acompañando.